Policías arrestaron a conductora de camión negra, pero no sabían que tenía cinturón negro en karate. La carretera aún dormía, envuelta en una penumbra dorada, cuando Stephanie, ya parada en el arcén, mantuvo la mirada fija en el espejo retrovisor. Las luces del coche patrulla seguían parpadeando, intermitentes, como si quisieran recordar que allí, en ese tramo olvidado de la carretera, el control ya no estaba en sus manos. La radio del camión susurraba una melodía suave, casi como una protesta discreta contra lo que estaba por venir. Stephanie la apagó. Quería escuchar. Necesitaba estar presente. Su corazón latía con fuerza, pero no con desesperación, sino en alerta. Era como si su cuerpo supiera que esa parada no sería como las demás. La puerta del coche patrulla se abrió y el primer policía bajó. Thomas, un hombre blanco, de estatura media, barba mal afeitada y una mirada cargada de algo que Stephanie ya conocía muy bien, superioridad disfrazada de autoridad. Caminaba como quien cree que pisa su propio territorio, como si cada paso dijera, esto es mío. En ese uniforme había más que un símbolo del Estado. Había un arma psicológica, un escudo para el abuso que vendría oculto bajo órdenes y códigos. Y él lo sabía. Stephanie abrió la ventanilla del camión con calma. No quería movimientos bruscos. Puso las manos a la vista sobre el volante, como siempre hacía en esas situaciones. Conocía el guión, la exigencia de los documentos, las preguntas sospechosas, las miradas que atraviesan la piel. Thomas se acercó sonriendo, pero no era una sonrisa cordial, era una sonrisa con segundas intenciones. Una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Buenos días, conductor. Necesito que baje, por favor, dijo, mirándola de arriba abajo como si tuviera derecho a inspeccionar no solo el vehículo, sino también el cuerpo y la dignidad de quien lo conducía. Stephanie frunció el ceño, pero mantuvo la calma. Bajó lentamente, aún con los documentos en las manos. Thomas los tomó sin mirar. Era solo teatro. El papel no le importaba. Lo que quería era la escena. Su camión parece tener la inspección vencida, dijo, sin consultar nada. Stephanie sabía que era mentira. Tenía todo en regla. Lo había revisado todo antes de salir. Pero sabía que, para hombres como Thomas, el protocolo era una excusa moldeable, adaptada según la piel, el género o el silencio de quien es abordado. Todo está en regla, señor. Si quiere, puedo mostrarle la documentación digital también, respondió ella con voz firme y los ojos fijos en los de él. Thomas no respondió. En cambio, dio un paso adelante, demasiado cerca. Estaba lo suficientemente cerca como para que Stephanie sintiera la intención en el aire. No buscaba información, quería provocación. Le puso la mano en el brazo, un gesto aparentemente suave, pero cargado de poder e invasión. Stephanie sintió cómo la ira le subía como un calor que empieza en el estómago y llega al pecho. Quítame la mano, dijo, en un tono que era tanto una advertencia como una súplica. Thomas se rió, una risa corta e irrespetuosa. Aquí mando yo. ¿Aún no lo has entendido? Puedo hacer lo que quiera contigo aquí. Stephanie miró a su alrededor. La carretera seguía vacía. Los otros dos policías estaban más atrás, pero atentos. Ninguno parecía dispuesto a intervenir. Respiró hondo. Podía sentir la injusticia allí, materializándose ante sus ojos como un muro. Podía ver claramente el historial repetido de situaciones como aquella. Mujeres negras desacreditadas, hombres de uniforme protegidos por el silencio y la jerarquía. Pero Stephanie ya no era la que bajaba la cabeza. Con un movimiento rápido que mezclaba técnica e instinto, giró el cuerpo, agarró la muñeca de Thomas y lo empujó hacia atrás. Él se tambaleó. No esperaba resistencia. Ella aprovechó la sorpresa y le dio una patada que lo derribó al suelo. Los otros dos policías corrieron hacia ella, pero Stephanie ya se había posicionado. Con precisión, le dio en la rodilla a uno de ellos, haciéndolo caer, y luego le dio un golpe en el cuello al tercero. Todos cayeron. El silencio volvió a la carretera, pero ahora era un silencio diferente, denso, lleno de tensión. Stephanie sabía que aquello lo cambiaría todo. Sabía que tendría consecuencias, pero también sabía que si permitía que aquel hombre continuara, sería como aceptar que se repitiera el abuso, con ella y con otras, y ella ya no sería cómplice del sistema que la había herido desde la infancia. Corrió hacia la camioneta, le temblaban las manos, pero tenía la mente clara. Arrancó el motor, puso la marcha y volvió a la carretera. No miró atrás. El retrovisor reflejaba los cuerpos que aún yacían en el suelo y las luces de la patrulla parpadeando en la distancia. Pero ella siguió adelante. Mientras avanzaba por las curvas de la carretera, su respiración se fue calmando. Stephanie sabía que aquello no terminaría allí. Irían tras ella. Habría represalias, investigaciones, tal vez persecución. Pero en el fondo, una llama se encendió dentro de ella. Una llama que decía, te defendiste, rompiste el ciclo. La carretera volvió a ser su compañera. Pero ahora había algo nuevo. La soledad que antes era paz, ahora era alarma. Stephanie estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando una mujer se niega a aceptar lo que le han impuesto y lo que viene después de romper el silencio. Allí, en ese rincón olvidado de Texas, no era solo un camión el que seguía
hacia adelante. Era una historia que se reescribía. Las ruedas del camión cortaban el asfalto como cuchillas incansables, haciendo eco de ese sonido grave que parecía un tambor de guerra. Stephanie conducía con los músculos tensos y los ojos fijos en la carretera, el corazón latiendo como un tambor dentro de su pecho. Ya no tenía el consuelo de la soledad. El silencio de la madrugada, que antes la arrullaba, ahora era pesado, sofocante, como si cada kilómetro recorrido fuera observado desde lejos, como si el mundo exterior estuviera esperando la oportunidad de rodearla. Ella sabía lo que vendría después. Aquella acción no sería olvidada. No importaba que solo se hubiera defendido, no importaba que fuera mujer, ni que estuviera sola, ni que la hubieran faltado al respeto, tocado, amenazado. Lo que importaba, para ellos, era el desafío. Un hombre blanco con uniforme había sido derribado por una mujer negra, y eso, para el ego del sistema, era lo mismo que declarar la guerra. Apretó el volante con más fuerza, tratando de controlar el torbellino de pensamientos que le invadían. No se arrepentía de lo que había hecho. Si tuviera la oportunidad de volver atrás, lo volvería a hacer. Pero eso no disminuía el miedo que crecía en lo más profundo de su pecho. No era un miedo común, era un miedo aprendido, heredado. El miedo de quien conoce el precio de desafiar las estructuras, de quienes saben que, para algunas personas, su mera existencia ya es una provocación. Stephanie siguió su camino durante unas horas más, desviándose de las carreteras principales. Apagó el rastreador del camión, cambió las matrículas de repuesto que llevaba, un truco que había aprendido de antiguos compañeros de carretera, y buscó zonas menos vigiladas para detenerse. Sabía que no podía continuar mucho tiempo. Estaba en territorio enemigo. Cada puesto, cada coche patrulla, cada cámara de tráfico era una amenaza. Al otro lado, la ciudad despertaba con ruido y café caliente. Mientras las noticias aún hablaban de las rutinas habituales de la madrugada, en la comisaría donde trabajaba Thomas, el ambiente era muy diferente. Thomas se había despertado en el arcén con sabor a polvo y heridas que iban más allá de su cuerpo. Su orgullo estaba destrozado. No aceptaba haber sido derribado, delante de sus subordinados, por una mujer que ni siquiera había alzado la voz, pero que había tenido el valor de enfrentarse a él con sus propias manos. A partir de ese momento, comenzó la caza. Y no sería una operación común. Thomas movilizó contactos, difundió imágenes, envió alertas a las patrullas de al menos 3 estados. Quería encontrar a Stephanie, no solo por razones legales, sino porque quería recuperar su ego. Quería mostrarla como ejemplo, que nadie lo desafiara y saliera impune. La investigación comenzó de forma silenciosa, pero rápida. Cámaras de peaje, imágenes de tráfico, matrículas registradas en áreas de descanso. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Identificaron el camión, identificaron a Stephanie, obtuvieron sus datos. Exmilitar, sin antecedentes penales. Eso solo empeoraba la situación para Thomas. Sabía que cuanto más limpio fuera su pasado, más sucia tendría que ser la trampa para derribarla definitivamente. Mientras tanto, Stephanie se detuvo en una zona apartada, en una carretera de servicio casi abandonada. Aparcó el camión detrás de unos árboles y cubrió el parabrisas con una lona. Dentro de la cabina, abrió la mochila, cogió su móvil con la tarjeta SIM desechable y escribió un mensaje corto a su hermano Lucas. Solo decía: no ha sido un accidente, me han encontrado, he tomado medidas, estoy en la carretera, sin ruta fija, no intentes responder. Sabía que él lo entendería, sabía que Lucas, con toda su rigidez militar y su frialdad estratégica, tenía algo que lo convertía en su mayor aliado. Confiaba en ella más que en cualquier otro ser humano. Conocía su integridad, sabía que, si había reaccionado, era porque no había otra salida, y también sabía que, ahora, el sistema intentaría engullirla, y que necesitaría tiempo para luchar. Horas más tarde, Stephanie decidió continuar su viaje. Necesitaba comida, combustible y tiempo. Se detuvo en un pequeño mercado al borde de la carretera. Llevaba gorra, mascarilla y capucha. Evitó conversar. Compró comida enlatada, agua y una botella térmica de café. El empleado no sospechó nada, sobre todo porque ella actuó con la frialdad de quien sabe que cualquier error puede ser fatal. Mientras tanto, las noticias comenzaron a difundirse por las redes policiales. Una alerta informal circulaba entre grupos internos. Mujer negra, de aproximadamente 1,70, ex empleada de la Marina, fugitiva, agredió a policías. La narrativa ya se estaba moldeando. Nadie hablaba del intento
intento de abuso. Nadie mencionaba que ella solo reaccionó después de ser tocada de forma indebida. La versión oficial era una sola: resistencia a la autoridad. El viejo manual se estaba reimprimiendo. 2 días después, la encontraron. Fue en una gasolinera en el interior de Texas, a media tarde. Se detuvo para repostar y comprobar el aceite. Apenas había bajado de la camioneta cuando ya estaba rodeada. Esta vez no eran 3 hombres, eran más de 10. Coches patrulla rodeaban la entrada. Un helicóptero sobrevolaba la zona. Las armas apuntaban como si se tratara de una amenaza pública de proporciones épicas. Stephanie levantó las manos, no porque se hubiera rendido, sino porque sabía que tenía que preservar su vida. Allí, en ese momento, no servía de nada luchar. Necesitaba ver, oír, sentir. Necesitaba recordar cada rostro, cada voz. Necesitaba guardar en su memoria la imagen de la injusticia. La empujaron al suelo, gritaron órdenes, pisotearon su dignidad con miradas de desprecio y fuerza desmesurada. Le ataron los brazos con pesadas cadenas, como si estuvieran lidiando con una fiera. La arrojaron al interior de uno de los coches. Y cuando se cerró la puerta, la oscuridad no era solo física, sino también simbólica. Era como si el sistema le dijera: ahora estás en nuestro territorio. Pero lo que no sabían era que Stephanie nunca había estado tan despierta. En ese espacio estrecho y sofocante, incluso con el cuerpo magullado y el alma herida, se hizo una promesa en silencio. Aquello no terminaría allí. Podían haber ganado una batalla, pero no la guerra. Stephanie conocía el juego. Sabía que, en sistemas podridos, la verdad no vale mucho. Pero también sabía una cosa: no estaba sola. Y cuando la verdad saliera a la luz, sería como una avalancha que nunca podrían contener. El dolor no solo provenía de los hematomas en su cuerpo, provenía del silencio, provenía de la oscuridad absoluta dentro del compartimento en el que habían arrojado a Stephanie. Era una celda improvisada, un espacio cerrado en la parte trasera, sin ventanas, sofocante, estrecho como la mente de los hombres que la habían arrestado. El metal vibraba con cada bache de la carretera, y su cuerpo, ya marcado por las manos que la empujaron con fuerza innecesaria, intentaba adaptarse a la incómoda posición. La cadena que le ataba los muñecos le dolía más por su simbolismo que por su peso. No era solo acero, era un mensaje: estás por debajo de nosotros. Stephanie mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad. Era su forma de recordarse a sí misma que estaba despierta, que estaba viva, que aún era dueña de su propia conciencia. Con cada respiración pesada, repasaba mentalmente los últimos días: el abuso, la reacción, la huida, la persecución. Y ahora, aquello, la captura oficial, pero llevada a cabo con un gusto personal por la venganza. El coche se detuvo de repente. Se abrieron unas puertas. El sonido metálico resonó como el anuncio de un nuevo capítulo, un nuevo campo de batalla. Oyó los pasos en el exterior, las voces apagadas, la risa burlona de uno de los oficiales, como si todo aquello fuera un espectáculo privado. Entonces, la puerta trasera se abrió y la luz de la tarde le dio directamente en los ojos. Pero la claridad no era un alivio, era un foco, un juicio. Todos la miraban. Y ella, encadenada, cubierta de polvo y con la cara hinchada, era el centro de ese tribunal silencioso donde el prejuicio ya había dictado su veredicto. La sacaron con brutalidad. No le preguntaron si podía caminar. No le ofrecieron ayuda. La empujaron por los fríos pasillos de la comisaría como si fuera un animal llevado al matadero. Y a pesar del dolor que le irradiaba por la espalda, a pesar de que le latían las rodillas a cada paso, mantuvo la cabeza alta, porque la vergüenza no era suya. La humillación que intentaba imponerle con miradas y órdenes bruscas era un reflejo de su pequeñez, no de la suya. Al llegar a la recepción principal, Thomas estaba allí, de brazos cruzados, con el uniforme limpio y la sonrisa que ella ya conocía. Esa sonrisa breve, mezquina, satisfecha de tenerla de rodillas, al menos en ese momento. A su lado, el delegado Santana, un hombre de aspecto respetable, pero que, ante las palabras de Thomas, parecía más un títere siguiendo un guión escrito por otros. Aquí está la fugitiva más peligrosa de Texas, dijo Thomas, riendo como si hubiera hecho una gran broma. Stephanie lo miró fijamente. Sus ojos no pedían compasión, no buscaban justificaciones, solo registraban. Grababa mentalmente cada rostro, cada reacción, cada voz que no se alzaba en su defensa. Sabía que ese recuerdo le sería útil más adelante. Al intentar explicar su versión de los hechos, la interrumpieron. Quería contar cómo la habían abordado, el abuso, el contacto físico que no debería haber ocurrido. Pero Thomas la interrumpió, teatralmente, como un actor acostumbrado al escenario de la impunidad. Nos atacó sin motivo. 3 hombres. Un verdadero espectáculo de salvajismo. El delegado solo asintió. Firmó algunos papeles. Selló documentos. Stephanie se dio cuenta de que sus palabras ya no tenían valor en ese entorno. Era como si, allí, su voz no tuviera sonido. Como si su presencia solo existiera para ser contenida, castigada
investigada, silenciada. La llevaron a la celda sin derecho a un abogado, sin poder llamar a su familia, sin ser informada oficialmente de los cargos que se le imputaban. La celda era pequeña, fría y olía a humedad antigua. Había marcas en las paredes, como cicatrices dejadas por quienes habían pasado allí antes que ella. Una cama de hormigón con un colchón fino y manchado. Un orinal metálico en un rincón, sin privacidad, sin humanidad. Stephanie se sentó en un rincón, tratando de respirar lentamente. Los dolores en el cuerpo persistían, pero más fuerte aún era el vacío. La sensación de estar siendo engullida por una estructura que no reconocía su historia, que no consideraba limpio su pasado, su formación militar, su dignidad. Era solo otro nombre más que enterrar en el sistema. Otra mujer que se atrevió a defenderse. Otra más que debía ser castigada por no haber bajado la cabeza. Las horas pasaban lentamente. No había reloj. La luz artificial permanecía encendida, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La comida que le servían estaba fría, sin sabor. Nadie la miraba a los ojos. Ninguno de los guardias. Ninguno de los funcionarios. Era como si su presencia causara incomodidad, como si fuera más fácil fingir que no estaba allí, pero estaba allí, íntegra. A pesar de estar herida y encerrada, Stephanie seguía siendo Stephanie. Al segundo día de su detención, finalmente le permitieron ver al delegado. Entró en la sala con pasos lentos pero firmes. Los ojos del delegado la observaban con recelo. Cruzó los brazos como si ya lo supiera todo, o peor aún, como si no quisiera saber nada. ¿Qué tienes que decir?, preguntó. Stephanie respiró hondo. Con voz tranquila, volvió a contar su versión. Dijo que la habían tocado indebidamente, que se había defendido, que no había atacado a nadie sin motivo. Habló de sus antecedentes, de su historial militar, de sus años de servicio impecable, de la carga que transportaba, de la responsabilidad que tenía en cada viaje. El delegado escuchó, pero no oyó. Al final, solo miró los papeles que tenía delante, levantó una ceja y dijo: «La versión del oficial Thomas es muy diferente a la suya, y... bueno, él es parte de la ley. La mantendremos aquí hasta el juicio. Puede llevar semanas o meses. Hasta entonces coopere. Será mejor para usted». Stephanie se levantó lentamente, pero antes de salir de la sala, se volvió y dijo con frialdad: «Soy inocente, y todo lo que están haciendo tendrá consecuencias. No conocen mi historia, pero la conocerán». El delegado fingió no inmutarse, pero por dentro, el tono sereno y amenazante de la mujer que tenía delante le inquietaba. Stephanie no hablaba como alguien derrotado. Hablaba como alguien que solo estaba esperando el siguiente paso. De vuelta en la celda, se acostó, miró el techo descascarado y por primera vez lloró, no en voz alta, no con desesperación, pero con el dolor de quien ha sido atropellada por un sistema que parece disfrutar silenciando a quienes tienen voz. Lágrimas cálidas resbalaron por su rostro, encontrando las heridas que aún latían, pero, en medio del dolor, algo crecía dentro de ella, algo que no podía ser borrado, algo que le decía que todo aquello no terminaría allí, que ella haría justicia, no por venganza, sino por todas las demás que habían sido tratadas como basura, por todas las que nunca tuvieron voz, por todas las que no pudieron luchar. Allí, en ese agujero frío y olvidado, Stephanie comenzó a trazar lo que sería su mayor batalla, una guerra contra todo un sistema. Y no tenía ninguna duda, se habían equivocado al pensar que habían ganado, solo la habían despertado. La comisaría amaneció con el peso de un caso que, incluso antes de ser juzgado, ya estaba cargado de distorsiones. Las paredes sofocantes del edificio, que parecían sudar indiferencia, eran testigos de una nueva puesta en escena de lo que, hacía tiempo, había dejado de ser justicia para convertirse en conveniencia. Stephanie, esposada y aún con marcas visibles en la cara y los brazos, fue conducida a la sala donde daría su primera declaración oficial. Su postura, incluso en ese escenario, era firme. No había arrogancia, había convicción. La dignidad, aunque violada, permanecía intacta dentro de ella. Caminaba por los estrechos pasillos como si sintiera cada centímetro del espacio que intentaban negarle. Cada mirada cruzada, cada susurro mal disimulado de los policías de guardia, cada risa ahogada de quienes creían haber visto ya ese guión. Pero Stephanie no era cualquiera. Había algo en sus ojos que incomodaba, una calma peligrosa, que no era resignación, sino estrategia. En la sala estaban el delegado Santana, Thomas y otros dos oficiales. Un silencio inicial se apoderó del ambiente hasta que el delegado le pidió a Stephanie que se sentara. Ella obedeció, pero sin sumisión. El frío metal de la silla no era peor que el hielo que sentía ante la injusticia que estaba a punto de representarse allí. «Vamos a empezar, Stephanie», dijo el delegado consultando unos papeles. «Tendrás la oportunidad de pronunciarte oficialmente sobre lo ocurrido, pero antes, el oficial Thomas presentará su versión. Después, podrás hablar». Thomas se ajustó el uniforme con el cuidado de quien actúa ante un
público. Su mirada era calculada y su voz firme, como si ya hubiera contado esa mentira 1000 veces frente al espejo. Dijo que Stephanie se había mostrado agresiva sin motivo, que había desobedecido órdenes directas, que había utilizado una fuerza desproporcionada y había huido del lugar, poniendo en peligro la vida de los funcionarios públicos. Hablaba como quien pinta un cuadro de terror, omitiendo todo lo que le comprometía. No mencionó el acercamiento indebido, ni el contacto físico, ni una palabra sobre los abusos, solo distorsiones cuidadosamente elegidas. Cuando terminó, el delegado no hizo ninguna pregunta, solo miró a Stephanie con una expresión difícil de descifrar. Entonces, ella comenzó a hablar, y su voz, aunque no era alta, llenó la sala con la fuerza de una avalancha silenciosa. Contó cómo la abordaron, describió con detalle lo que oyó, lo que sintió, la forma en que Thomas la miró, el tono con el que le habló, el momento en que la tocó. Explicó que tenía todo en regla, que nada justificaba esa parada, y mucho menos el contacto físico. Contó cómo reaccionó, cómo se defendió y cómo huyó, no por cobardía, sino por miedo a lo que pudiera pasar si se quedaba allí sola con aquellos hombres que ya habían traspasado todos los límites de lo aceptable. Por un momento, el ambiente pareció respirar con más peso, pero pronto llegó la ruptura. El delegado negó con la cabeza y dijo con frialdad: son dos versiones muy diferentes. Y aquí tengo el historial del agente Thomas. Años de servicio, medallas, ningún incidente. Ya usted hizo una pausa, como esperando que ella completara la frase. Ya usted actuó con extrema violencia y, según el propio informe, profirió graves amenazas. Incluso mencionó que su hermano forma parte de la Marina y dijo que él iría a por todos nosotros. ¿Es eso cierto? Stephanie asintió. Lo dije, pero no como una amenaza. Lo dije como advertencia. Creen que estoy sola, pero no lo estoy. No he cometido ningún delito. Me defendí y lucharé para demostrarlo. El delegado se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Ya habrá tiempo para eso. Lo que puedo garantizar, por ahora, es que permanecerás bajo custodia hasta que se fije la fecha de la audiencia. Y no esperes que sea pronto. Ella entendió el mensaje. Era más que protocolo. Era un castigo informal. Era el castigo velado de quien desafiaba a los dueños del sistema. En el pasillo, al salir de la sala, Stephanie se cruzó de nuevo con Thomas. Él no dijo nada, solo sonrió. Esa misma sonrisa torcida, casi infantil, de quien se cree invencible. Pero por dentro, Stephanie ardía, no solo de odio, sino de certeza. Sabía que esa no sería la última vez que se verían, y que, la próxima, la verdad saldría a la luz. De vuelta en la celda, se sentó en un rincón, apoyando la espalda contra la fría pared. Su mente no paraba. Pensaba en los siguientes pasos. Pensaba en lo que haría su hermano al enterarse de lo que estaba pasando. Sabía que Lucas no era impulsivo, pero también sabía que no descansaría hasta remover cada piedra, cada nombre, cada farsa que se alzaba contra ella. Stephanie no era solo su hermana, era su referente, su brújula moral, y él no permitiría que su historia fuera destruida de esa manera. Fuera de la celda, la comisaría seguía con su rutina de fin de jornada. Se sellaban papeles, sonaban teléfonos, los guardias comentaban el fin de semana, pero allí dentro, en esa celda olvidada, se gestaba una tormenta silenciosa. Stephanie, incluso encerrada, sentía que el mundo se movía. Sabía que el caso cobraría fuerza, que llamarían a abogados, que los periodistas empezarían a husmear en la historia, que la verdad, aunque silenciada, encontraría la manera de salir a la luz. Y eso le daba cierto consuelo. Al final de esa noche, antes de cerrar los ojos, hizo lo que siempre hacía en momentos extremos. Recordó el rostro de su madre, la risa de su padre, el consejo de su hermano: si quieres ganar, tendrás que soportar más de lo que los demás soportarían, pero también dejarás una huella que nadie olvidará. No estaba dispuesta a rendirse, ni mucho menos. La farsa estaba montada, pero Stephanie ya había empezado a desmontarla, con la verdad, con valentía y con la certeza de que aún había justicia, aunque estuviera oculta tras cortinas sucias, y se encargaría de correr cada una de ellas. El calendario de la pared marcaba una fecha cualquiera, pero para Stephanie, ese día sería inolvidable. Fuera de la celda, el mundo seguía como si nada hubiera pasado. La gente reía en las panaderías, cerraba contratos, echaba un vistazo a los titulares superficiales, mientras que en las entrañas mohosas de aquella comisaría, una mujer inocente esperaba el momento de ser llevada ante un tribunal que ya había elegido su veredicto, incluso antes de que se pronunciara la primera palabra. No había justicia, había juego. Y Stephanie, por más preparada que estuviera para la batalla, aún no sabía lo profundo que era el pozo en el que estaban dispuestos a hundirla. La audiencia se fijó con una rapidez sospechosa, una rapidez que no se ajusta al ritmo normal de los procesos judiciales. No era eficiencia, era cálculo, era prisa por sacrificar la pieza que se negaba a moverse,
según la voluntad de los dueños del tablero. Cuando Stephanie supo que el juez responsable del caso era Phil Donnelly, un nombre que no le decía nada, no imaginó que se trataba de un viejo amigo de la Universidad de Thomas. La conexión entre ellos era antigua, informal, pero sólida, construida en aquellas fiestas en las que se ríen de las primeras injusticias como si fueran chistes de hombres atrevidos, antes de que se conviertan en delitos consolidados. Phil, el juez, era el típico ejemplo de alguien que había crecido con el privilegio de no tener que demostrar nada a nadie. Hijo de un abogado de renombre, educado en las mejores escuelas, cultivaba una imagen de imparcialidad con la misma hipocresía con la que adornaba sus discursos sobre la justicia. Para él, casos como el de Stephanie no eran juicios, eran representaciones teatrales. Bastaba conseguir el guión, controlar los gestos y dejar que el sistema siguiera su curso aplastante. Por parte de Stephanie, sin embargo, había resistencia. 2 abogados de peso aceptaron el caso, no porque ella fuera una celebridad, sino porque la injusticia de la situación resonaba como un trueno. Uno de ellos era especialista en casos de abuso policial. El otro, un estratega jurídico conocido por desmontar con precisión las trampas procesales. Juntos, representaban más que una defensa técnica, representaban la esperanza de que el derecho, aunque herido, aún pudiera encontrar un espacio para respirar. La sala del tribunal estaba llena el día del juicio. Los periodistas comenzaron a aparecer, atraídos por el murmullo entre bastidores. Algunos sabían que había algo extraño allí, otros solo querían titulares. Stephanie entró escoltada por 2 agentes. Sus ojos recorrieron la sala sin bajar la cabeza. Llevaba un vestido sencillo, sin adornos, pero sus hombros transmitían una fuerza que se desbordaba por sus ojos. Sabía que estaba entrando en terreno minado. Sabía que cualquier palabra mal colocada se utilizaría en su contra. Aún así, caminaba con firmeza, como quien lleva la verdad en sus propios pasos. Thomas, al otro lado, estaba sentado con la postura tranquila de quien confía en el teatro de la impunidad. Llevaba una expresión cuidadosamente ensayada, la de un hombre indignado, víctima de una mujer agresiva, rebelde y peligrosa. Su farsa estaba tan ensayada que resultaba cínica, y la mirada que intercambió con Phil al entrar en la sala selló el pacto. Allí no habría juicio, se ejecutaría un plan. La audiencia comenzó con las formalidades de siempre, pero los detalles lo decían todo. Phil interrumpía con frecuencia a los abogados de Stephanie, cuestionaba pruebas que habían sido aceptadas en procesos similares, imponía plazos ajustados, no permitía a uno de los testigos por conflicto de agenda. Por parte de la acusación, sin embargo, todo fluía. Thomas habló más tiempo del permitido. El fiscal utilizó un lenguaje emotivo para conmover al jurado, construyendo la imagen de una mujer que representaba una amenaza para el orden público. Pero el punto de inflexión llegó con las grabaciones. Los abogados de Stephanie consiguieron recuperar las grabaciones de los 2 encuentros, tanto el primero, en el arcén, como el segundo, en la gasolinera. Se podía escuchar claramente la voz de Thomas, haciendo comentarios fuera de tono, ordenando acciones sin respaldo legal, forzando situaciones. Se podía escuchar a Stephanie pidiéndole que no la tocara. El audio era claro. Sus intenciones quedaban al descubierto como manchas en ropa blanca. La sala quedó en silencio durante unos segundos después de la reproducción. Era imposible negar lo que se había escuchado. La tensión era palpable. Las miradas se desviaron. Algunos miembros de la prensa se miraron entre sí. Había allí una oportunidad real de revertir la narrativa. Los abogados presionaron. Exigieron el análisis de las pruebas. Cuestionaron el procedimiento de la detención. Citaron decisiones anteriores de la Corte Suprema sobre abuso de poder y evidencia de parcialidad judicial. Phil escuchaba, tomaba notas. Fingía consideración, pero por dentro ya había decidido. La confesión implícita de Thomas en el audio no era suficiente para él. Alegó que el discurso era ambiguo, que no había pruebas claras de abuso, que el contexto justificaba el enfoque. En cuanto a las acciones de Stephanie, reforzó que ella fue violenta, irrespetuosa e hizo amenazas incompatibles con el deber de un ciudadano. La sentencia fue como una navaja fría: 3 años de prisión en régimen cerrado, suspensión del cargo militar y observación de conducta por amenaza a agentes del Estado. Stephanie permaneció en silencio. No lloró, no gritó, pero sus ojos, oscurecidos por la rebeldía contenida, se fijaron en el juez. No como alguien derrotada, sino como quien graba el nombre de su próximo objetivo de la verdad. Afuera, los periodistas se pisoteaban con preguntas. Los titulares se dividían entre los 2 bandos. Algunos hablaban de justicia hecha. Otros ya comenzaban a cuestionar la sentencia. En las redes sociales comenzaron a circular vídeos de los audios. Las palabras de Thomas resonaron en las cronologías como bombas. La opinión
opinión pública comenzaba a despertar, aunque lentamente. Stephanie fue llevada de vuelta a la cárcel con el mismo cuidado técnico con el que se guarda una pieza valiosa, porque ahora era más que una mujer que se había defendido. Era una amenaza real para el sistema que intentó silenciarla. Se dieron cuenta demasiado tarde. Cuanto más intentaban enterrar su voz, más gente empezaba a escuchar su historia. Y mientras el coche regresaba a la prisión, ella no pensaba en la sentencia, pensaba en una estrategia, porque esa lucha, ahora, había cambiado de naturaleza. Ya no buscaba solo demostrar su inocencia, buscaba exponer todo el engranaje que intentó destruirla, y eso lo haría con frialdad, con valentía, y con todas las herramientas que el propio sistema creía que ella nunca tendría acceso. Los días siguientes al juicio fueron extrañamente tranquilos. Los guardias ya no la provocaban. Incluso parecían incómodos. Algunos sabían, aunque no lo admitían, que aquella sentencia no olía a verdad. Pero nadie decía nada, y en ese silencio cómplice, Stephanie tramaba, porque si había algo que el sistema nunca entendió de ella, era que el sufrimiento no la aplastaba, la esculpía, transformaba el dolor en disciplina, la humillación en estrategia. Fue en una tarde cálida, entre la ducha colectiva y la cena insípida, cuando una de las cartas del juego fue colocada sobre la mesa. Una de las reclusas entregó una nota doblada en 4. Dentro, solo 2 palabras. Hora correcta. No había nombre ni firma, pero Stephanie lo sabía. Era el código que había creado con su hermano años atrás, cuando hacían entrenamientos tácticos improvisados en el patio trasero de su casa. Lucas había logrado comunicarse. Eso solo significaba una cosa: estaba actuando. Lucas era todo lo contrario de lo que muchos esperaban de un militar. Era introvertido, meticuloso, pero al mismo tiempo impulsado por un sentido de la justicia que rayaba en la obsesión. Cuando se enteró de la condena de Stephanie, no discutí con sus superiores. Pidió la baja. Desapareció por su cuenta, pero no huyendo, sino preparándose. Sabía que su hermana no mentía, sabía que algo andaba mal desde el principio, y decidió hacer lo que la justicia convencional no haría: equilibrar la balanza. Mientras Stephanie daba vueltas en el patio de la prisión, fingiendo estar distraída, el plan tomaba forma en el exterior. Lucas había reunido a 2 exmiembros de una unidad especial con los que había servido en misiones confidenciales. Eran hombres de confianza, discretos, invisibles en el mundo real, cada uno con habilidades específicas. Uno era especialista en infiltración, el otro en comunicaciones. Juntos formaban un equipo de acción silenciosa, preparado para resolver situaciones en entornos de alto riesgo, y ahora el objetivo era el sistema que había intentado engullir a Stephanie. La mañana del martes siguiente, durante un simulacro de evacuación de la prisión para entrenamiento interno, un procedimiento estándar que se realizaba esporádicamente, se puso en marcha el plan. Las alarmas sonaron según lo previsto. Los reclusos fueron conducidos por los propios agentes de la prisión, pero lo que nadie sabía era que parte del protocolo había sido manipulado. Se cambiaron códigos, se interceptaron mensajes y se modificaron las rutas de evacuación durante unos minutos. El tiempo suficiente para que, en el momento adecuado, Stephanie fuera sacada por un hueco cuidadosamente calculado entre 2 sectores. No hubo alboroto, ni gritos, ningún disparo, nada que llamara la atención. Fue como un apagón temporal en el sistema. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, ya estaba a kilómetros de allí, dentro de una furgoneta modificada, sentada entre su hermano y los 2 agentes que él había traído. Stephanie no lloró ni celebró, solo respiró hondo, sintiendo el aire libre en la cara por primera vez en semanas. Lucas la miró de reojo, como para comprobar si su alma seguía intacta, y ella asintió. No hacía falta decir nada. La fuga era solo el principio. Durante los 2 días siguientes, cambiaron de lugar varias veces. Utilizaron cabañas apartadas, escondites subterráneos, métodos creados para no dejar rastro. Stephanie dormía poco, no por miedo, sino por concentración. Quería entender los detalles. Estudiaba documentos, grabaciones, accedía a informes que Lucas había conseguido con hackers de confianza, y cuanto más se sumergía en los entresijos de su proceso, más podrido le parecía todo. Pruebas falsificadas, documentos manipulados, conversaciones borradas, favores entre fiscales y jueces. Todo estaba allí, escondido entre las líneas de lo que llamaban justicia, pero Stephanie no solo quería exponerlo, quería que ellos se enfrentaran a lo que ella había enfrentado. Thomas, Phil, aquellos que se rieron de ella, la empujaron, la arrestaron. No solo iban a ser desenmascarados, iban a sentir el peso de las consecuencias, y para eso, el siguiente paso debía ser calculado con frialdad. La respuesta no sería ruidosa, sería precisa. Fue Lucas quien sugirió la idea. La justicia oficial ha fallado. Vamos a aplicar la justicia de la verdad. Y si no lo entienden con pruebas, lo entenderán con miedo. El siguiente plan se trazó en 4 etapas. Primero, capturar a Thomas. Después,
localizar a Phil. A continuación, recopilar confesiones documentadas. Por último, divulgar las pruebas públicamente, obligando al sistema a dar marcha atrás. Todo sin dejar rastro. Todo con el mismo silencio que utilizaron para intentar borrar a Stephanie. Stephanie coordinó cada paso con precisión militar. No era una fugitiva perdida, era una estratega con un propósito. Sabía dónde tomaba café Thomas, dónde nadaba Phil. Conocía los horarios, los patrones, las distracciones. Y así fue como, sin hacer ruido, ejecutaron los 2 primeros movimientos. Thomas fue abordado cuando salía de una cafetería. 2 hombres lo siguieron discretamente, mientras una tercera persona, una mujer infiltrada como camarera, lo distraía. En pocos segundos, estaba dentro de un coche, atado, confundido, sin entender lo que estaba pasando. Phil fue localizado en su casa de campo, un lugar con cámaras de seguridad y un muro alto, pero sin preparación para profesionales entrenados. Fue sacado de la piscina mientras escuchaba música, incapaz de reaccionar. Le vendaron los ojos, lo transportaron y lo mantuvieron en silencio. Ambos fueron llevados a un lugar apartado, una construcción abandonada convertida en una sala de interrogatorios improvisada. Stephanie entró días después, sin prisa, vestida con ropa sencilla, pero con una mirada que lo decía todo. Estaban allí, atados, expuestos. Ahora, el juego había cambiado. Tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas, dijo ella con firmeza. Eligieron destruirme. Ahora tendrán que enfrentarse a quienes realmente son. Fue allí, en esa sala olvidada por Dios, donde nació la primera oportunidad de justicia real desde el comienzo de toda esta tragedia. Pero Stephanie no buscaba venganza gratuita, buscaba redención y control. Thomas y Phil tendrían la oportunidad de confesar en vídeo. Y si se negaban, se enfrentarían a algo que nunca habían sentido en sus vidas protegidas. La incomodidad de sentirse vulnerables ante alguien a quien habían intentado anular. Afuera, el mundo dormía con una falsa sensación de orden. Los titulares de la semana ya habían explotado su rostro, con titulares como «La exmilitar rebelde que atacó a la policía y huyó de la justicia». La opinión pública, dividida, veía todo en fragmentos. Algunos creían en la versión oficial, como siempre. Otros, más atentos, comenzaban a percibir el extraño olor a montaje, pero en ese momento, la verdad aún estaba cautiva, atrapada junto a Stephanie, encerrada tras gruesos muros y voces amortiguadas. Fue en medio del segundo turno de seguridad cuando comenzó el plan. Todo parecía igual, y ese era el objetivo. Uno de los agentes, que había sido sustituido recientemente por una cara nueva, caminaba por el pasillo C, fingiendo la misma apatía que los demás, pero sus ojos observaban con atención quirúrgica. En otro punto de la prisión, un camión de mantenimiento autorizado esperaba fuera. Dentro, 2 exoperativos de élite con los nervios tan fríos como el hormigón de aquella prisión. Nada allí era improvisado. Cada movimiento había sido estudiado, ensayado, medido. Stephanie, aislada en una celda al fondo, sintió el cambio en el aire antes de que ningún ruido lo anunciara. Era como si el cuerpo percibiera lo que la mente aún no había captado. La luz de la celda parpadeó rápidamente y cuando volvió, algo era diferente. El ruido de las radios cesó durante unos segundos. Las puertas no se abrieron, pero tampoco estaban bloqueadas electrónicamente. Y entonces, el sonido que rompió el silencio. 3 golpes secos y rápidos, procedentes de la pared de hormigón. Un código. El mismo código que ella y Lucas habían acordado años atrás. Un código que decía, ahora. La puerta de la celda se abrió desde dentro, silenciosamente. Uno de los hombres entró con agilidad, vestido con el mismo uniforme que los guardias, pero con una mirada mucho más alerta. Hizo una señal, y Stephanie lo siguió. Rápido, preciso, sin palabras, sin vacilar. Pasaron por pasillos internos, atravesaron un ala inactiva que había sido oficialmente clausurada meses antes por mantenimiento eléctrico. La ironía era evidente. Esa misma ala era ahora la salida secreta. Llegaron a un hueco donde se había retirado previamente una reja. Al otro lado, el camión de mantenimiento esperaba con el motor en marcha. Toda la operación duró exactamente 5 minutos y 32 segundos. Desde el momento en que Stephanie entró en la parte trasera de ese vehículo hasta el momento en que el coche patrulla nocturno se dio cuenta del retraso de la patrulla, ya estaba demasiado lejos para ser rastreada. Dentro del camión, Stephanie no respiraba aliviada, respiraba con estrategia. El aire allí dentro era seco, cortado por olores a aceite, metal y determinación. Los hombres que la acompañaban no eran salvadores, eran cómplices de la justicia. Su misión no era solo sacar a alguien de una prisión, era rescatar la verdad enterrada por un tribunal viciado, por una comisaría corrupta, por 2 nombres que se creían intocables, Thomas
y Phil. «Estamos de camino al punto alfa», dijo uno de ellos. «Lucas te está esperando». La mención del nombre de su hermano fue el único momento en que Stephanie bajó ligeramente la guardia. Lucas era su vínculo más puro con la idea de justicia, no la estampada en escudos dorados o discursos políticos, sino la que nace de la verdad, de la experiencia, de la lealtad. Él había renunciado a su propia carrera para defenderla, y ahora estaba listo para llevar este enfrentamiento hasta el final. Cuando llegaron al primer escondite, Stephanie fue conducida a un búnker subterráneo bajo una antigua fábrica abandonada. Allí dentro, el mundo parecía un universo aparte. Equipos de comunicación, mapas, grabaciones, archivos confidenciales, vídeos del juicio, informes paralelos de periodistas de investigación e imágenes de seguridad que contradecían la versión oficial. Aquello no era solo un refugio, era una trinchera. Lucas la esperaba. El abrazo que se dieron no fue largo ni dramático, fue contenido, pero cargado de todo lo que las palabras nunca podrían expresar. Él la miró con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía lo que ella había soportado, y ahora los dos estaban juntos, no como víctimas, sino como artífices de un ajuste de cuentas. La justicia te condenó, la verdad te liberará, pero antes de eso, «Vamos a darle la vuelta al juego», dijo él, mostrando las pruebas reunidas. Durante los días siguientes, Stephanie se dedicó a la misión como una soldado en operación. Estudiaba cada documento, cada registro, cada fallo en el proceso. Sabían dónde estaría Thomas en los próximos días. Sabían dónde estaba Phil. Sabían los nombres de los asesores que habían colaborado en la manipulación de las pruebas. También sabían que si actuaban con prisas, dejarían rastros. Pero si eran precisos, si eran fríos, el sistema no tendría tiempo de reaccionar. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaban a cuestionar la fuga. ¿Cómo se escapa alguien de una prisión de seguridad media sin dejar pistas? ¿Cómo una mujer desacreditada por jueces y policías está consiguiendo apoyo en las redes sociales? El nombre de Stephanie cobraba fuerza, no como villana, sino como símbolo. Comenzaba a surgir una chispa. Por otro lado, Thomas, inquieto, intentaba sofocar el malestar creciente. Reunía a la prensa, daba entrevistas, reafirmaba su versión. Phil, por su parte, se mantenía recluido, en silencio. Sabía que, si el castillo se derrumbaba, él caería con él, pero la arrogancia aún los sostenía. Creían que Stephanie estaba escondida, asustada, derrotada. No sabían que Stephanie ya había dejado de huir. La huida inesperada no era solo un rescate, era el comienzo de la venganza. Era el regreso de una mujer que, aunque aplastada, nunca había perdido la capacidad de levantarse. Y ahora no venía a pedir justicia, venía a hacer justicia. Cuando Stephanie volvió a respirar el aire de la libertad, el mundo imaginaba que se escondería, que buscaría el anonimato, que intentaría reconstruir una vida a la sombra de lo que le habían arrebatado. Pero lo que la mayoría no veía, tal vez por conveniencia, tal vez por negación, era que Stephanie no había huido para sobrevivir, había escapado para actuar. Ya no era solo una mujer injustamente tratada, ahora era la mente detrás de un contraataque calculado, frío, silencioso e inevitable. Cada paso que había dado desde el momento en que puso los pies fuera de esa celda tenía un objetivo. Cada movimiento estaba atado a un hilo invisible de justicia no concedida, y la primera parte de su plan era simple: llegar al corazón de aquellos que ordenaron la humillación, demostrar que incluso sin sistema, sin uniforme, sin cargo, todavía tenía algo que ellos nunca podrían controlar, la verdad y el valor para enfrentarse a ellos. Thomas vivía como si nada hubiera pasado. Tras el juicio, siguió frecuentando los mismos lugares de siempre: cafeterías en el centro, reuniones con otros oficiales, encuentros con abogados. Usaba la arrogancia como armadura. En sus palabras, Stephanie era un capítulo cerrado, pero por dentro, aunque no lo admitía ni ante sí mismo, había una pequeña grieta, la incómoda sensación de que aquello aún no estaba resuelto, de que ella, de alguna manera, volvería, pero no imaginaba que sería tan rápido. Esa mañana, Thomas salió temprano, como de costumbre: camisa bien planchada, chaqueta oscura, gafas de sol para ocultar las ojeras de quien dormía menos desde que Stephanie desapareció de la cárcel. Se sentó en su cafetería favorita, pidió su expreso doble y empezó a responder correos electrónicos. Nada parecía fuera de lugar, hasta que dos hombres, vestidos como civiles comunes, se acercaron tranquilamente a la mesa. Uno de ellos dejó caer una carpeta al lado de Thomas. Cuando él se agachó para ayudarlo, todo fue orquestado con milimétrica precisión. En menos de 10 segundos, lo metieron en un coche parado junto a la acera. Un coche común, sin matrículas visibles, sin ostentación. Nadie gritó. Ninguno de los clientes se dio cuenta. La señal de la cámara de la cafetería se interrumpió exactamente 3 minutos antes del secuestro. La frecuencia de radio de la seguridad del barrio fue interferida por un pulso electrónico. Fue una operación limpia, rápida, perfecta. Cuando alguien echó en falta a Thomas,
Ya era demasiado tarde, estaba fuera de alcance. Horas más tarde, Phil fue abordado en su casa de campo. Vivía en una propiedad apartada, rodeada de vegetación, lejos de la ciudad y de las preguntas. Estaba en la piscina, con los ojos cerrados, tratando de relajarse mientras fingía no sentir la presión del caso. La desaparición de Stephanie ya causaba revuelo. Los audios difundidos por canales independientes corroían poco a poco la versión oficial, pero Phil creía que, manteniéndose en silencio y alejado, el tiempo lo enfriaría todo. Lo que no previó era que Stephanie no solo estaba viva, estaba activa. La invasión fue precisa. 3 hombres, vestidos con uniformes de mantenimiento eléctrico, entraron por la parte trasera con una autorización falsificada y desactivaron la alarma de la propiedad. El circuito de cámaras fue pirateado. La empleada doméstica fue sacada de la zona sin ningún trauma, y Phil, aún con los ojos cerrados, no se dio cuenta de que se acercaban hasta que sintió una capucha oscura sobre su cabeza y unos brazos fuertes que lo sacaban del agua. Lo llevaron a la misma furgoneta que transportó a Thomas. Ambos fueron conducidos a un lugar abandonado en las afueras de una zona industrial olvidada. Un viejo cobertizo, que había sido un almacén de piezas mecánicas, ahora convertido en una especie de cámara de ajuste de cuentas. No hubo tortura, no hubo gritos, no se trataba de eso. Se trataba de exponer, confrontar, poner cara a cara a los que construyeron la farsa y a la mujer que cargó sola con su peso. Horas más tarde, llegó Stephanie. Vestía ropa sencilla de color negro, llevaba el pelo recogido y tenía la mirada firme. Llevaba en las manos una carpeta con documentos, grabaciones y pruebas, pero más que eso, llevaba el silencio de quien ha sufrido demasiado como para malgastar palabras. Thomas estaba atado a una silla de hierro, con las manos sujetas por tiras de nylon y cinta adhesiva en los tobillos. Aún intentaba mantener una postura de autoridad, pero sus ojos vacilaban. Phil, al otro lado, sudaba, estaba desconcertado. Nada en su formación académica ni en su vida privilegiada lo había preparado para ese tipo de enfrentamiento. Estaban en un lugar donde el uniforme y la chaqueta ya no tenían ningún valor. Stephanie dio 2 pasos y se detuvo entre los dos. «¿Sabéis por qué estáis aquí?» Su voz era baja, pero firme. «No estoy interesada en la venganza. Estoy interesada en la reparación. Habéis montado un circo y me habéis convertido en un espectáculo. Ahora es mi turno de exponer lo que realmente sucedió». Puso sobre una mesa entre ellos los archivos que probaban la falsificación de documentos, la grabación completa del abordaje, los registros digitales de las conversas entre Phil y Thomas antes del juicio, impresiones, correos electrónicos, todo estaba allí, y más, una propuesta. «Van a transferir $55,000 a la cuenta de este agente», dijo señalando a uno de los hombres armados. «No porque quiera el dinero, sino porque eso pagará las investigaciones, los procesos y todo lo que ustedes han provocado. Más aún, grabarán una confesión, admitirán que falsificaron pruebas, que mintieron y que manipularon la decisión judicial. Tienen una opción». Thomas aún intentó discutir. Dijo que ella no podía hacer eso, que había leyes, que eso era secuestro, que él tenía familia, carrera, reputación. Phil sacudía la cabeza, aún sin poder formular frases completas. Stephanie solo los miró a los dos. «Usaron el sistema como arma, ahora están del otro lado. Sienten el sabor, cedieron, lo grabaron, lo transfirieron, juraron que cumplirían el acuerdo, que lo confesarían todo, que restituirían la verdad. Horas más tarde, fueron liberados en lugares distintos. Se les ordenó que cumplieran lo acordado, pero Stephanie lo sabía. Sabía que las palabras dichas bajo presión no significan promesas cumplidas. Sabía que el ego de hombres como Thomas y Phil no les permite admitir un error tan fácilmente. Y por eso, incluso después de dejarlos libres, no desmontó el plan. La siguiente etapa estaba por llegar. Y si ellos rompían el pacto, ella rompería lo que quedaba de su paz. Porque ahora era ella quien llevaba las riendas del juego. Y ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron al secuestro de Thomas y Phil estuvieron envueltos en un silencio cargado de expectación. Stephanie no celebró, ni bajó la guardia. Sabía que, en casos como el suyo, nada era fácil. La justicia, incluso cuando se exponía con claridad, aún tenía que atravesar pasillos oscuros, puertas cerradas, salas llenas de conveniencias y nombres protegidos. Los vídeos de las confesiones estaban grabados. Los documentos se habían transferido a servidores internacionales, encriptados, listos para estallar en titulares si fuera necesario. La transferencia del dinero se confirmó, y por un breve instante creyó que tal vez, solo tal vez, aquellos hombres habían entendido lo que habían hecho. Pero confiar en hombres que se habían pasado la vida manipulando sus propios errores nunca había formado parte de los planes de Stephanie. Los observaba desde lejos, cada movimiento, cada palabra pública, cada entrevista, y así fue como descubrió que no iban a cumplir el acuerdo. Menos de una semana después de su liberación, Thomas apareció en directo en un noticiario
local. Sentado junto a su abogado, con la camisa impecablemente blanca y la misma mirada presuntuosa, declaró que había sido víctima de una emboscada por parte de una criminal fugitiva. Dijo que había sido retenido como rehén, que no podía revelar detalles por razones de seguridad, pero que Stephanie era peligrosa y debía ser capturada inmediatamente. Utilizó el miedo como retórica. Utilizó el sistema una vez más como escudo. Phil siguió el mismo camino, pero con palabras más contenidas. Dijo que había sido coaccionado y que su integridad había sido comprometida por fuerzas que quieren desmoralizar al Poder Judicial. Entre líneas estaba claro, no confesarían nada. Al contrario, lo volverían a invertir todo. Pondrían a Stephanie en el papel de villana y harían parecer que todo lo que habían dicho antes había sido extraído bajo presión, sin legitimidad. Era el intento final de borrar la verdad con otra mentira bien ensayada. Cuando Stephanie vio las declaraciones, no hubo una explosión de ira. No tiró nada contra la pared. No gritó, solo se quedó de pie, en el centro del escondite, inmóvil, como si estuviera absorbiendo cada sílaba dicha en la televisión como un veneno que debía ser estudiado antes de ser purgado. A su alrededor, sus aliados esperaban su reacción. Lucas, de pie junto a la puerta, no dijo nada. Sabía que ella necesitaba un momento, porque lo que acababa de pasar no era solo traición, era una confirmación brutal. Los mismos hombres que manipularon el juicio, mintieron en el tribunal, encubrieron abusos y conspiraron para arrestarla injustamente. Seguían dispuestos a todo para mantener el poder. Stephanie respiró hondo. Caminó hasta una mesa donde había mapas, teléfonos móviles, notas y nombres esparcidos. Cogió el teléfono y marcó con calma. El número ya estaba preparado. Era una línea segura, trazada para comunicaciones que no podían ser interceptadas. Cuando se completó la llamada, la voz al otro lado no tuvo que identificarse. Han roto el acuerdo, dijo Stephanie, y ahora será diferente. La llamada duró menos de un minuto. El plan que estaba en segundo plano, una especie de protocolo de último recurso, salió a la luz. Y si hasta ese momento Stephanie aún dudaba en ir más allá, ahora ya no dudaba. Ya no se trataba solo de responder a lo que le habían hecho. Se trataba de impedir que el ciclo continuara. Porque si hombres como Thomas y Phil podían destruir vidas y luego hacerse las víctimas, entonces cualquier mujer, cualquier persona inocente, podía ser el próximo objetivo. Durante los 3 días siguientes, el grupo reorganizó la base. Tuvieron acceso a información detallada sobre los familiares más cercanos de Thomas y Phil. Era una medida extrema, pero ya no había lugar para medias tintas. Los dos no iban a confesar porque no sentían el impacto real de sus acciones. Creían que el juego aún estaba en sus manos. Stephanie iba a demostrar lo contrario. Se localizó a las familias. No se involucró a ningún niño, anciano ni persona indefensa. Esa era una línea que ella nunca cruzaría. Pero los hermanos, primos y cónyuges que habían apoyado las mentiras, directa o indirectamente, fueron interceptados en lugares seguros, bajo vigilancia y en constante comunicación con Stephanie y su equipo. No se hizo nada en el calor del momento. Todo estaba pensado, calculado. El objetivo no era la destrucción, era presionar. Era hacer que Thomas y Phil sintieran la incomodidad real de lo que es estar injustamente acorralado. En la mañana del 4.º día, se hizo una nueva llamada. Esta vez, directamente a Thomas. Te di una oportunidad para hacer lo correcto. No la quisiste. Ahora vas a aprender lo que es perder el control. Y no porque yo sea una criminal, sino porque tú eres demasiado cobarde para afrontar la verdad. Thomas, al otro lado, intentaba parecer tranquilo, pero la vacilación en su respiración era evidente. Sabía de lo que Stephanie era capaz, y más aún, sabía que no era una amenaza vana. Phil recibió la misma llamada, y esta vez no intentó esconderse detrás de abogados. Se quedó mudo durante unos segundos, y luego solo balbuceó algo como «¿Qué quieres?». Pero Stephanie no quería más explicaciones, quería un cambio, y si solo lo entenderían cuando lo sintieran en sus propias carnes, que así fuera. Al día siguiente los dos reaparecieron, esta vez en una rueda de prensa conjunta, con rostros cansados, palabras cuidadosamente elegidas, y finalmente comenzaron las confesiones. «Nos equivocamos», dijo Thomas, mirando a las cámaras como quien confiesa un crimen con el alma petrificada. «Manipulamos documentos, interferimos en la imparcialidad del juicio, intentamos salvar nuestras carreras a costa de una mujer inocente». Phil no tuvo fuerzas para repetir el discurso. Solo asintió con la cabeza y completó con un hilo de voz: «La sentencia de Stephanie fue una farsa, y nosotros somos responsables de ello. La prensa estalló, los vídeos se emitieron, las redes sociales colapsaron, y el nombre de Stephanie, por fin, comenzó a asociarse con la verdad, y no con la versión moldeada por conveniencia». Pero incluso ante la confesión, Stephanie no celebró, solo apagó la televisión, se sentó al borde de la cama y respiró hondo, porque la justicia
incluso cuando llega. Nunca devuelve intacto lo que ha sido arrebatado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Y eso, para alguien a quien le habían arrebatado la vida por la fuerza, ya era mucho. La justicia, cuando no la imparten los tribunales, comienza a nacer en el pecho de las víctimas, y cuando el sistema se niega a escucharlas, aprenden a hacer eco con lo que tienen. Eso fue lo que comprendió Stephanie cuando vio, con los ojos fijos, cómo la falsa retractación de Thomas y Phil se convertía en una simple puesta en escena para la opinión pública. Las confesiones se habían hecho, sí, pero no con honestidad. Habían sido arrancadas por la presión del miedo, por la fuerza de los hechos, por la presencia innegable de la verdad. Y aún así, días después, el silencio volvió a dominar los pasillos de las instituciones. No se abrió ninguna investigación. No se destituyó a ningún fiscal. No se revisó ningún proceso. La máquina seguía funcionando. Los mismos engranajes de siempre, ahora con una nueva capa de barniz. Stephanie se dio cuenta entonces de que la verdad, por sí sola, no bastaba. El peso de la verdad solo surtía efecto cuando alcanzaba lo que los culpables más valoraban: la apariencia de poder, la estabilidad personal, la comodidad familiar. No se trataba de castigar a inocentes, ella nunca cruzaría ese límite, sino de hacer que aquellos que maniobraban la justicia con la ligereza de un gesto sintieran por fin el sabor de lo que es perder el control. Así nació la etapa más delicada de su operación. «Vamos a los cimientos», dijo en voz baja, una noche en la que la sala de operaciones parecía más silenciosa de lo habitual. Lucas, atento, observaba a su hermana con un respeto que mezclaba admiración y preocupación. Sabía que ese plan exigiría frialdad y límites muy claros, pero también sabía que con Stephanie al frente había principios que nunca se corromperían. El objetivo no era causar dolor gratuito, era hacer que Thomas y Phil entendieran de forma visceral lo que le habían hecho a ella y a tantos otros antes que ella, que no tuvieron fuerzas para reaccionar. La información llegó con facilidad. El círculo íntimo de Thomas y Phil estaba registrado en cientos de redes sociales, eventos sociales, fotos públicas, registros de gimnasios, clubes y direcciones bancarias. Sus parientes más cercanos, aquellos que frecuentaban sus casas, que cenaban con ellos, que los defendían en las redes sociales sin saberlo todo, fueron localizados, no por venganza, sino por estrategia. Eran las piezas más sensibles del tablero. Y una vez tocadas, harían lo que la cruda verdad no había conseguido: romper el teatro. En la madrugada de un viernes bochornoso, se pusieron en marcha las acciones. 3 equipos se dividieron entre diferentes regiones. Uno fue a la casa del hermano de Thomas, un hombre conocido por actuar como el relacionador político de la familia, siempre dispuesto a acallar cualquier escándalo, siempre con contactos en la prensa y en bufetes de abogados. El segundo equipo se centró en la exmujer de Phil, una mujer influyente en eventos jurídicos y sociales, que hasta ese momento no sabía que el hombre con el que había compartido la mitad de su vida había manipulado el destino de una inocente. El tercer equipo actuaría en una propiedad perteneciente a una prima de Phil, involucrada en la distribución de fondos judiciales a través de asesores privados. Nadie resultó herido, nadie quedó en situación de riesgo. Fueron interceptaciones limpias, directas. Las personas fueron llevadas a lugares seguros, se les ordenó guardar silencio, se les mantuvo bajo vigilancia constante y se supervisaron sus comunicaciones. Cada una de estas acciones se llevó a cabo con la misma precisión que Stephanie había aprendido en los entrenamientos de la Marina. Cada movimiento llevaba consigo el peso de su dolor, pero también el cuidado de quien, a pesar de todo, aún reconocía los límites éticos que sus verdugos habían abandonado hacía mucho tiempo. Al amanecer del día siguiente, se enviaron los mensajes. Thomas recibió la llamada mientras tomaba café en la terraza de su casa, tratando de mantener una apariencia de normalidad. La llamada no provenía de un número bloqueado, era el número de ella. Lo reconoció de inmediato. «No he tocado a tu familia», dijo Stephanie, «pero ahora están bajo mi protección. Están a salvo, más a salvo de lo que yo estuve en vuestras manos. Ahora, si no haces lo que prometiste, si no confiesas públicamente la verdad, con todos los detalles, esa será tu nueva realidad. Despertarte cada día sin saber dónde están. ¿Entiendes ahora lo que es vivir acorralado?» Al otro lado de la línea, Thomas se quedó sin habla. Por primera vez, no supo qué argumentar. El peso de la verdad, que antes ridiculizaba, ahora acechaba su propia casa. Phil, al ser informado de que su exmujer estaba bajo la supervisión de personas desconocidas, casi se derrumba. Intentó ponerse en contacto con sus antiguos aliados, pero nadie quiso involucrarse. Los mismos que antes le daban palmadas en la espalda, ahora se alejaban en silencio. El sistema, cuando se ve amenazado,
se desintegra. Y hombres como Phil, que se sostenían gracias a lazos aparentes, descubren que, en momentos de crisis, están más solos de lo que imaginaban. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la desesperación. Thomas intentó negociar, dijo que ya había confesado, que eso era suficiente, que Stephanie debería darse por satisfecha, pero ella no quería suficiente, quería toda la verdad. Y más, quería que ellos enfrentaran públicamente lo que le habían hecho enfrentar entre las cuatro paredes de una celda. Así fue como, presionados, asustados y sin más escapatoria, los dos hombres finalmente cedieron. Se sentaron frente a las cámaras. Esta vez, no con textos preparados por abogados, sino con grabaciones caseras, rostros lavados, ojos bajos. Lo contaron todo. Las conversaciones previas al juicio, los intercambios de favores, la manipulación de las pruebas. Admitieron que Stephanie había sido condenada injustamente, como resultado directo de una red de egoísmo, racismo institucional y poder corrupto. Las grabaciones fueron entregadas a la prensa, a los medios independientes, a los canales jurídicos, y como fuego en campo seco, se propagaron con fuerza. La opinión pública cambió, no por lástima, sino por indignación. Por primera vez, alguien había desenmascarado el sistema desde dentro, con pruebas, con estrategia, con inteligencia. Y mientras el país discutía qué hacer con Thomas y Phil, Stephanie, en su escondite, observaba la repercusión con mirada tranquila. No sonrió, no vibró, pero respiró hondo, como quien por fin empieza a salir del peso de una pesadilla que parecía eterna. Porque ahora, por fin, el mundo lo sabía. Intentaron enterrarla con mentiras. Ella respondió exponiendo las verdades que ellos más temían. Y ninguna mentira sobrevive a la luz de la verdad, cuando la verdad lleva el nombre de quien no se rinde. El edificio del tribunal parecía el mismo de siempre. Hormigón frío, escaleras grises, banderas al viento y esa imponente fachada que por fuera prometía justicia, pero que por dentro tantas veces solo albergaba conveniencias. Para muchos, ese espacio seguía siendo un símbolo de orden y equilibrio, pero para Stephanie, ese lugar representaba la escena del crimen institucional que había intentado destruir su historia, su nombre, su libertad. Y era precisamente allí, en el corazón de ese edificio, donde ahora regresaba, ya no como acusada, sino como alguien que traía la verdad en sus manos y el derecho a la reparación en sus ojos. El nuevo juicio había sido autorizado tras una ola de presión pública que barrió el país. Los vídeos con las confesiones de Thomas y Phil, la repercusión entre juristas y entidades civiles, el movimiento en las redes sociales, todo se había convertido en un tsunami que el sistema ya no podía contener. Ignorarlo ya no era una opción, callar menos aún. Y por primera vez en meses, Stephanie pisaba el tribunal con la posibilidad real de reescribir el final de su historia. Su entrada en la sala principal no fue grandiosa. No hubo aplausos, no había cámaras gritando su nombre, pero había algo más grande: respeto. Las miradas que antes estaban cargadas de juicio, ahora eran de curiosidad, de admiración contenida, de incomodidad, porque Stephanie, incluso después de todo lo que había sufrido, caminaba erguida, con la mirada al frente, los hombros firmes. Cada paso que daba decía más que cualquier defensa. Ella seguía en pie. Los bancos del público estaban repletos. Periodistas, activistas, abogados, estudiantes de derecho, gente de todo tipo que, de alguna manera, se reconocía en ella, o en la lucha que había librado. Lucas estaba en la primera fila, atento, discreto, pero con los ojos llenos de una esperanza que hasta hacía poco parecía inalcanzable. Ver a su hermana en ese tribunal, ante un nuevo juez, con pruebas reales que estaban siendo aceptadas, con abogados que creían en ella, era como ver la luz atravesando una celda cerrada durante mucho tiempo. Al otro lado, sentados con expresiones graves, estaban Thomas y Phil. Ya no vestían las mismas capas de seguridad. El traje parecía más ajustado. La mirada más opaca, lo sabían. Ya no había nada que ocultar. Las máscaras habían caído. Y ahora, por mucho que intentaran disimular, por fin estaban sintiendo el sabor amargo de la exposición. El juez encargado del nuevo juicio, Carlos Benavides, era conocido por su rigidez técnica y su postura inflexible ante cualquier indicio de corrupción. Un hombre que se había enfrentado a mafias políticas en juicios anteriores y que ahora asumía el caso de Stephanie como un punto de inflexión. Desde el comienzo de la sesión, dejó claro que no habría lugar para el teatro. Solo pruebas, solo verdades. La fiscalía comenzó la presentación del caso anterior. Leyó la sentencia que había condenado a Stephanie. Mostró las pruebas que, en su momento, fueron ignoradas o descartadas. A continuación, los abogados defensores
Presentaron los vídeos, las grabaciones de audio, los archivos manipulados, las fechas que no coincidían, los mensajes de texto entre Phil y Thomas antes de la audiencia anterior. Cada elemento se colocaba como una pieza en un tablero, no para crear espectáculo, sino para desenterrar lo que se había enterrado con prisa y conveniencia. Pero el momento de mayor impacto no vino de ningún documento, vino de la propia voz de Stephanie. Cuando le dieron la palabra se levantó con serenidad, caminó hasta el centro de la sala y se quedó de pie ante el juez, los jurados y todos los que la acompañaban. No utilizó términos técnicos, no recitó textos preparados. Habló con la fuerza de quien ha sobrevivido a lo que muchos no soportarían ni un mes. No estoy aquí solo para limpiar mi nombre, eso ya sería mucho, pero estoy aquí para mostrar cómo el sistema, que debería protegernos, es capaz de destruir vidas con frialdad. No fui condenada por un delito, sino por resistirme, por decir no al abuso, por ser una mujer negra, en una carretera desierta, rodeada de hombres que se creían dueños de la ley. Me tocaron, me intimidaron, me esposaron, me golpearon, me encerraron y luego falsificaron la verdad para mantener el orden de la mentira. Luché, no porque quisiera venganza, sino porque nadie más lo haría por mí, porque si lo aceptaba en silencio, otras vendrían después y serían aplastadas de la misma manera. El silencio en la sala era absoluto. Stephanie respiró hondo y continuó. Salí de la cárcel no como una fugitiva, sino como una superviviente, y luché fuera de allí con la única arma que me quedaba, la verdad. Y aún así, intentaron callarme de nuevo, manipularon confesiones, me acusaron una vez más, pero resistí, y por eso estoy aquí hoy, para decir que ya no acepto cargar sola con una culpa que no es mía. Cuando terminó, el juez hizo una pausa antes de reanudar el ritual. Era como si él mismo necesitara unos segundos para asimilar lo que acababa de oír. Los miembros del jurado se miraron entre sí, y en el fondo de los ojos de algunos, unas lágrimas discretas delataban que la verdad, a veces, desgarra incluso los rostros más entrenados. La sentencia se dictó al final de la tarde. Stephanie fue oficialmente absuelta. Todos los registros de su condena anterior fueron anulados. Su nombre quedó limpio, su honor restaurado. Pero el tribunal no se detuvo ahí. Thomas y Phil fueron acusados formalmente de obstrucción a la justicia, falsedad ideológica, manipulación de un proceso judicial y abuso de autoridad. Ambos fueron condenados a 7 años de prisión en régimen cerrado. No habría más acuerdos, no habría más espacio para negociaciones secretas. El sistema que durante tanto tiempo los había protegido ahora los entregaba a su suerte. Stephanie, al escuchar la sentencia, no celebró. No había victoria en ver a otros encarcelados, pero había justicia en verlos, por primera vez, enfrentando las consecuencias de lo que habían sembrado. Cuando salió del tribunal, el sol aún brillaba con fuerza en el cielo. La ciudad respiraba como si algo hubiera cambiado. Bajó las escaleras del edificio con el mismo paso firme con el que había entrado, solo que ahora ya no necesitaba demostrar quién era. El mundo lo sabía. Y por primera vez desde que todo comenzó, Stephanie pudo mirar hacia adelante sin cadenas en los pies, porque por fin la verdad había vencido. Stephanie, al salir del tribunal con la absolución en sus manos y su nombre limpio ante el mundo, no sintió exactamente alegría. Sintió un tipo diferente de victoria, aquella que viene acompañada de un cansancio profundo, de un recuerdo que no se borra y de una madurez que solo se consigue atravesando el dolor con la cabeza alta. No salió ovacionada, no había una multitud gritando su nombre, ni alfombras rojas ni flashes de celebración. Pero había algo infinitamente más valioso, el peso de la dignidad recuperada. Caminaba por las escaleras del tribunal como alguien que ya no tenía que dar explicaciones. Aquellos que antes la habían señalado ahora la miraban con los ojos bajos, ojos que aprendían a respetar, quizás demasiado tarde, a la mujer a la que intentaron silenciar. Lucas la esperaba fuera. No hubo abrazos emocionados ni largos discursos, solo una mirada profunda, cargada de todo lo que no hacía falta decir. Él sabía lo que le había costado, sabía lo mucho que se había doblado para no romperse, sabía que, aunque ahora el mundo reconocía su inocencia, ninguna sentencia le devolvería el tiempo perdido, las noches encerrada, la humillación pública, el dolor que se escondía en los detalles. Pero también sabía que allí, frente a él, estaba su hermana, íntegra, no intacta, porque nadie sale ileso de un abismo como aquel, pero íntegra en su esencia, en su fuerza, en su alma. Los días siguientes fueron de silencio y de nuevo comienzo. Stephanie no regresó inmediatamente a su ciudad, ni corrió tras entrevistas o contratos. Prefirió el recogimiento. Necesitaba reencontrar el sonido de su propia respiración. Necesitaba volver a aprender a dormir sin vigilar la puerta. Necesitaba recordar quién era antes de todo
Y más aún, entender en quién se había convertido después. Pasó varias semanas alejada, en una pequeña propiedad en el interior, rodeada de árboles y del sonido de las hojas bailando con el viento. Allí no había teléfonos móviles, ni notificaciones, ni alarmas. Solo el sonido de la naturaleza y el tiempo, por fin, corriendo a su propio ritmo. Caminaba descalza por la hierba, se sentaba en una hamaca con un cuaderno en blanco en las manos y escribía recuerdos, frases sueltas, fragmentos de todo lo que no había podido decir. Era una especie de cura, una reconstrucción silenciosa, una forma de organizar lo que el caos había dejado atrás. Pero incluso lejos de la ciudad, Stephanie seguía discretamente las consecuencias de lo que había causado. La condena de Thomas y Phil había generado una serie de investigaciones en otras comisarías. Se estaban reabriendo casos antiguos. La gente estaba reuniendo el valor para denunciar abusos archivados durante años. La confesión pública de los dos se convirtió en un punto de inflexión. El nombre de Stephanie se convirtió en símbolo de valentía, resiliencia y justicia. Y aunque nunca había buscado la fama, entendió que su historia ahora pertenecía a algo más grande que ella misma. Unas semanas más tarde, decidió visitar la prisión donde habían sido enviados Thomas y Phil, no por venganza, no por deseo de ver dolor, sino porque necesitaba cerrar un ciclo. Necesitaba mirar a los ojos a esos hombres y demostrarles que no la habían destruido, que, a pesar de todo, ella había vencido. La visita fue autorizada con restricciones. Un agente la acompañó hasta la sala de visitas. El ambiente era seco, con luz fría y mesas metálicas. Ella llegó primero, se sentó con calma, con los brazos cruzados sobre la mesa. Thomas entró a continuación. Phil llegó poco después. Ambos vestían los uniformes beige de la prisión, con los ojos marcados por la realidad que finalmente los había alcanzado. Ninguno de ellos intentó justificar nada. Ninguno habló primero. Fue Stephanie quien rompió el silencio. Cuando me tocasteis en aquella carretera, no solo queríais dominar mi cuerpo, intentasteis silenciar mi existencia. Cuando me arrojaron a esa celda, cuando manipularon ese juicio, no solo querían borrar mi nombre, querían enseñarme que debía saber cuál era mi lugar, que las mujeres como yo deben bajar la cabeza, que una negra que alza la voz es una amenaza, pero se equivocaron. Yo sé cuál es mi lugar, y es de pie. Thomas bajó la mirada. Phil solo respiraba, como si ya no supiera cómo sostener su propio rostro. No he venido aquí para celebrar, he venido para dejar un mensaje. Yo soy la consecuencia, soy la respuesta que nunca esperaron. Me miraron como si fueran intocables, pero ahora están aquí. ¿Y yo? Yo soy libre. Se levantó sin prisa. Miró a los dos a los ojos, uno por uno. Se han metido con la mujer equivocada. Y no es una amenaza. Es un aviso. No vuelvan a intentar borrar a nadie como intentaron borrarme a mí. Salió de la sala sin mirar atrás. En ese momento ya no había ira. Había peso, sí. Pero también había ligereza. Porque el ciclo se había cerrado. Porque ya no era prisionera ni del sistema ni del dolor. Por fin era dueña de sí misma. En los meses siguientes, Stephanie comenzó un nuevo capítulo. Creó una organización que ofrecía apoyo jurídico y psicológico a mujeres víctimas de abusos policiales. Empezó a ser invitada a conferencias, debates y mesas redondas sobre racismo institucional y justicia, pero siempre con una condición. No quería que la trataran como un símbolo. Quería que la trataran como a una persona, una mujer que había sobrevivido, que había luchado y que ahora quería ayudar a otras a no tener que pasar por lo que ella había pasado. Volvió a conducir, pero ya no con cargas comerciales. Eligió la carretera de nuevo, pero esta vez en sus propios términos. Recorría ciudades llevando información, apoyo, reconstrucción. Su camión, ahora adaptado, se convirtió en un proyecto itinerante de acogida, un punto móvil de escucha, de denuncia, de empoderamiento, un nuevo tipo de carga, mucho más valiosa.